La nave de las palabras es un proyecto ambicioso que de alguna manera condensa distintas búsquedas de todos quienes trabajamos hace tiempo en el libro total. En principio mi función es la de rastrear la imagen del libro en la literatura. Curiosamente, el libro, desde sus orígenes, es autorreferencial. Humberto Eco diría que un libro es un objeto que habla sobre otros libros, ¿no? Pero al mismo tiempo pensar en la historia del libro es pensar en la historia de la humanidad. Cabe al libro la definición que el narrador del Quijote ofreciera a propósito de la historia, ¿no? El libro es émulo del tiempo, depósito de las acciones, testigo de lo pasado, ejemplo y aviso de lo presente, advertencia de lo porvenir. El libro es una totalidad. El libro se pretende como una suerte de compendio, resumen de los conocimientos del ser humano. Etimológicamente, liber era una palabra de latín que refería a la corteza interior de las plantas y árboles con que se confeccionaba el papel en que luego los romanos escribían. Sin embargo, el origen de la palabra nos permite jugar con otra raíz, más interesante, liber, que en castellano da libre, libertad, y todos sus derivados. Al tanto de esa afiliación, Rafael Pombo, el poeta y escritor, narrador colombiano, aprovechó para jugar con la polisemia del vocablo libro como un sustantivo concreto y como un verbo conjugado. Yo libro a los hombres de su ignorancia. Al mismo tiempo, lo que uno observa en las apariciones del libro, dentro del libro, es que aparece asociado a ciertos valores constantes. Uno de ellos, el más frecuente, es el libro como fetiche. El libro es un objeto, ¿no? El libro representa ante todo una posibilidad de goce. Muchos escritores, por ejemplo, han confesado leer solo aquellos libros que les reportan un placer. Borges, por ejemplo, desaconsejaba que uno continuara leyendo un libro que representara tedio, aburrimiento, etc., ¿no? Y algunos, digamos, iban más lejos, ¿no? Decían que solamente la buena literatura era aquella capaz de generar placer, ¿no? El libro es un objeto. Como todo objeto puede hacernos gozar, sufrir, reír o llorar, ¿no? Pero también los libros ejercen su fascinación sobre nuestros sentidos, con sus múltiples colores, texturas, diseños, incluso fragancias. Y ello independientemente de nuestro grado de alfabetización, si alguna, ¿no? Nuestro primer vínculo con el libro es sensorial. No pocos de nosotros abrimos un libro a la mitad para arrimar nuestras narices y aspirar el aroma de la celulosa, la pasta derivada de la madera con que se fabrica el papel, como si esa experiencia nos devolviera, temporalmente, un fresco de naturaleza negada a quienes hemos nacido en una gran urbe contaminada. ¿En qué libros se observa esta relación fetichista? Bueno, en Platero y yo, por ejemplo, el narrador, el protagonista, que va a todos lados con su burrito, con su asno de color plateado, encuentra placer en la vida retirada, apartarse del pueblo, irse al medio del campo y allí encontrar el placer y la satisfacción en un libro. Algo parecido encontramos en uno de los mejores cuentos de la escritora brasileña de origen ucraniano, judío, Clarice Lispector, Felicidad clandestina. Una niña que se hace amiga de otra niña del colegio por la sencilla razón de que esta niña es hija de un librero, ¿no? Y por lo tanto ir a la casa de su amiga implica para ella ingresar a este reino prohibido de los placeres que implica el libro. También en Paco Yunque, el cuento, el más famoso cuento de César Vallejo, el autor peruano, un cuento de lectura obligatoria en los colegios peruanos, donde el joven Paco Yunque, un niño de ascendencia indígena, es maltratado por el joven Humberto Greaves, ¿no?, de ascendencia británica, y es precisamente el libro lo que se interpone entre los dos y lo que sirve de escudo para proteger al pobre Paco ante los
ataques permanentes de su compañero, ¿no? O en el cuento El bibliotecario, donde un hombre obsesionado, ¿no?, con los libros traslada ese amor libresco a una mujer que también lo fascina y lo tiene totalmente admirado, ¿no? En ese sentido diríamos que disponer los libros uniformemente en estantes y anaqueles, simétricos y equilibrados, nos reporta a todos nosotros una sensación de paz, de armonía, de orden y de control. Algo sacro asociamos a los libros si reparamos en el cuidado reverencial que les reservamos. Nos irritamos cuando alguien dobla las tapas, cuando se le sienta encima, cuando raya sus páginas, cuando lo carga en un bolso atiborrado de objetos o cuando utiliza cualquier objeto potencialmente lesivo a modo de separador. No en vano distintas culturas acuñaron el concepto de libro sagrado como encarnación de la palabra de Dios, llámese Biblia, Torá, Corán u otros. Libros hay incluso que solo un grupúsculo de elegidos puede consultar, tocar o incluso ver. Aún en tiempos de reproductibilidad técnica, al decir de Walter Benjamin, en que los libros se multiplican en las rotativas como conejos, algo de esa aura mística todavía se conserva en nuestro imaginario libresco. Arrojar un libro al fuego sigue siendo a nuestros ojos un acto barbárico, colindante con una quema de herejes en tiempos inquisitoriales. Insuperables palabras la del narrador del Quijote en aquel capítulo 6, el capítulo del donoso y grande escrutinio que el cura y el barbero hicieron en la librería de nuestro ingenioso hidalgo, cuando se nos informa que de los libros que el cura expulgaba de la biblioteca de Quijote, el ama y la sobrina de Alonso Quijano deseaban quemarlos todos, pues tal era la gana que las dos tenían de la muerte de aquellos inocentes. Muerte, los libros tratados como seres humanos. Queda claro, en fin, que un libro no es un objeto más en un mundo plagado de objetos, sino que algo del orden de lo religioso lo recorta nítidamente del resto de cosas para elevarlo a una condición sacra.